Referida a esa pregunta que me hacía Carla, ¿qué hacemos para contrarrestar todo esto que está pasando? Es muy peligroso esto que están haciendo, dice, me pone, ¿no? ¿Qué hacemos para contrarrestar todo esto que está pasando? Es muy peligroso esto que están haciendo. Yo pienso que en esa pregunta y en otras que me hizo Gustavo también, yo lo que noto y lo que veo en general en las redes es, o sea, esa cosa de hablar en términos seculares, o sea, en los términos de, entre comillas, el enemigo, eh, eso es ceder espacios y yo creo que también es una manera de dudar. ¿Saben qué diría Cristo? Nos diría hombres de poca fe, hombres y mujeres de poca fe. Porque yo lo que veo que falta, ¿saben lo que yo veo que falta? Es fe. Yo no veo fe. Yo veo a los liberales hablar y hablar y hablar. Yo no veo ni una gota de fe. Ni hablar a los marxistas, que son ateos. Pero, ¿y la fe? ¿Qué se creen? ¿Que la fe es una cosa para la vida privada? ¿Para mí mismo? ¿Para ir a la misa? La fe es un poder enorme. Ustedes no saben que nosotros tenemos un poder mucho más grande que los ateos. Con la fe, los cristianos conquistaron el mundo. Y no digo el mundo griego, romano, bárbaro, europeo, o los indios americanos. Yo digo el mundo. Porque fue una cultura que se impuso al mundo. Hoy en día, todos, pervertidos o no, son hijos de la cultura católica. Los japoneses, los chinos, los taiwaneses, los hongkoneses, los africanos. Porque a esos pueblos llegaron los ingleses, los franceses, los portugueses, los españoles, los holandeses, y los cristianizaron aun cuando no sean cristianos. ¿Cómo los cristianizaron? Con sus ideas, con su lenguaje, con sus costumbres, con sus códigos morales, con sus códigos éticos, con sus códigos de derecho. Todo eso surge de un poder, de una fuerza que fue el catolicismo. Hola Leonardo, ¿de qué país sos? Me pregunta José Quesada si la masonería es el mayor enemigo de la iglesia. Y sí, después voy a hablar de eso. Y después dice, Leonardo me pregunta, Leonardo Jesús Mendoza, dice, ¿puedes distinguir entre el liberalismo y los conservadores? A mí me cuesta mucho distinguir eso. Pero bueno, terminando la idea de los cristianos, yo digo, ¿por qué necesitamos los masones? ¿Por qué necesitamos hablar de la masonería? ¿Por qué necesitamos hablar de liberalismo? ¿Por qué necesitamos hablar de conservadurismo? ¿Por qué necesitamos hablar de fascismo, de nacionalsocialismo, de nacionalismo, de tercera posición, de anarquismo, de socialismo, de las distintas ideologías modernas? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de Voltaire, de Rousseau, de Mises, de Durkheim, de Marx, de Weber? ¿Por qué tenemos que hablar de todos esos pensadores que no son católicos? Ah, Leonardo me dice que es de Venezuela. Bienvenido. ¿Por qué tenemos que estar siempre? Yo entiendo que un católico debe conocer la cultura, debe conocer a los filósofos y pensadores, a Freud, a Marx, a Nietzsche, a la Escuela Austríaca de Economía, a Newton, a Einstein. Sí, claro, por supuesto que hay que conocer toda la cultura moderna y sus pensadores. Pero solamente va a tener sentido profundo esa enseñanza rescatable que hay. Yo te diría que hasta el mismo Marx puede tener cosas rescatables. Capaz que Marx hizo estudios culturales, históricos, económicos, que son interesantes. ¿Por qué vamos a decir que todo Marx es demoníaco? Lo que es demoníaco es el comunismo. Algunos dicen que incluso Marx era muy distinto al pensamiento comunista, o sea que
separan Marx, filósofo de los primeros tiempos, y el comunismo que vino después, por ejemplo de Lenin. Es decir, que un católico, como dice un libro hermoso que yo leí que se llama La vida intelectual, está escrito por un sacerdote francés, él dice, tiene que estudiar y ver la verdad, como decía Santo Tomás, en todas partes está la verdad. Hay reflejos de la verdad. Eso hicieron los católicos. Rescataron a Platón, a Aristóteles. O sea, todo es rescatable. Pero hay que estudiar más a los papas. Hay que estudiar a San Agustín, hay que estudiar a Tomás, la Suma Teológica. Hay que centrarse en la formación. Y ahí sí vamos a ver a los masones, a todos estos muchachos, a los conservadores, a los liberales, y vamos a ver en qué sentido coincidimos con ellos y en qué puntos no, porque no somos lo mismo. Es lo que dice Juan Carlos Monedero. Cuando dice, ¿unirnos a quién? ¿En nombre de qué? Cuando dice, Laje, bueno, tenemos que juntarnos toda la derecha. ¿Qué derecha? ¿Quién dijo que yo soy de derecha? ¿Quién te dijo que yo soy conservador? ¿Quién te dijo que yo soy liberal? Yo soy católico, ¿me entendés? Esa es la diferencia. Entonces, en ese sentido, para mí, un liberal está más cerca de un conservador, y a veces son lo mismo, son idénticos, que de un católico. ¿Cuál es la gran diferencia del católico? Que el católico pone a Dios primero ante todo, siempre y en todo lugar. Me hace acordar a Milei cuando dice que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Bueno, y lo afirma. Yo quisiera más Mileis del catolicismo. ¿Por qué no hay un Milei del catolicismo? San Pablo era 100 millones de veces más grande que Milei. Hablaba y convertía a las masas. A los corintios, a los tesalonicenses, a los atenienses, donde él iba, la gente se hacía cristiana. Y lo mismo San Francisco, y lo mismo todos los grandes. ¿Por qué no somos eso? ¿Por qué tenemos que ser, ay no, pero como decía Mises, como decía Rothbard, como decía Burke? ¿Qué carajo me importan los liberales? Está bien. Muy interesante el pensamiento. Pero considerado con los grandes pensadores católicos o los grandes pensadores de la filosofía, se quedan chiquititos, porque ellos hacían análisis de temas económicos, políticos muy técnicos y muy concretos y muy acotados, que no abarcaban la gran profundidad del ser humano. O sea, ¿qué es su salvación? ¿Qué es la caída? ¿Qué es el pecado original? No lo van a abordar los liberales y los conservadores, y mucho menos los masones. Bueno, referido a los masones, ¿qué puedo decirte yo de los masones? Bueno, ahí Leonardo me dice que es cristiano protestante. Dice Leonardo Jesús Mendoza de Venezuela, dice, yo soy cristiano protestante. Dice, en religión y en política soy conservador. Bueno, hay muchos cristianos protestantes. Están los que son medio superfluos como evangelistas, y otros que son más formados. Otros son más como los presbiterianos, algunos que son casi como anglicanos, que son como católicos, solo en leves diferencias con el catolicismo. Otros son los bautistas, metodistas, hay millones de protestantes. Pero en religión y en política soy conservador. Y no creo en el individualismo o el liberalismo. Bueno, justamente el individualismo es satánico. Es terrible el individualismo. Ayn Rand, por ejemplo, escribió un elogio al individualismo. El individualismo y el colectivismo son ideologías falsas, falsos ídolos. Vean mi último video en mi canal de YouTube que se llama Liberalismo y Socialismo, los falsos ídolos modernos. ¿Por qué? Porque quieren reemplazar a Dios, ¿me entienden? Ellos quieren decir, a ver, ¿a quién adoro yo? Al individuo. Yo pongo toda mi energía en el altar para consagrar al individuo y sus derechos. ¿Y qué dicen los colectivistas? Los socialistas. Lo importante es el colectivo.
la sociedad. El individuo no importa, lo que importa es la comunidad a la cual debe sacrificarse el individuo. Y fíjense que la diferencia está en que el cristianismo no cree ni en una cosa ni en la otra, cree en el ser humano como creación divina, a imagen y semejanza de Dios. Pone a Dios por encima de todo, no al individuo, no al colectivo, y por lo tanto ya ese Dios se transfigura, ese hombre se transfigura, su imagen, su dignidad y su función en el mundo es la salvación del alma, de su alma y la de todo y de todos los demás. Entonces la cruz es la unión con Dios y la unión con el hermano, con el prójimo. Por lo tanto se equilibra la relación con Dios, se equilibra con la relación con los hermanos. Y surge la justicia que viene y la autoridad política que viene de Dios. Por eso la república liberal, que es la voluntad del consenso de un grupo de gente, nunca va a hacer esto, porque no tiene a Dios encima. ¿Qué hacen los tipos en el Congreso? Votan con la mano, levantan la mano. ¿Sí? ¿Y qué votan? Lo que les parece. Ahí no está Dios, ¿eh? No hay ningún punto de referencia. El único punto de referencia es lo que a mí me parece. Y lo que a mí me parece según mis creencias. Si soy católico, va a ser mi voto. Y si soy ateo, va a ser mi voto. Y si soy un degenerado, voy a votar cosas degeneradas. Como están votando ahora en ciertos congresos que se autorizan cada vez más degeneradeces. Porque las considero que es libertad. El liberalismo, el individuo, yo soy un degenerado, tengo derecho a ser un degenerado. ¿Por qué? Porque es la libertad, es el individuo. Vos no te podés meter en mi vida privada. ¿Cómo vas a legislar en mi contra? Acá me dice Carlita, ¿apareciste? A veces digo, ¿está o no está? Dice, excelente. Sí, estos nuevos pensadores, entre comillas, solo hablan de la parte socioeconómica. No tienen una visión completa. Y como dijiste, son parches. Bueno, insisto, cuando terminen de ver este video, mañana, cuando puedan, por favor, vean mi video que yo puse en mi canal Mariano Carucci, que se llama Liberalismo y Socialismo, los dos ídolos, los falsos ídolos modernos. Y otro video que hice antes, que se llama Catolicismo y Conservadurismo, que tiene que ver con la idea de no renunciar a lo propio. Acá me dice Leonardo que me sorprende que hay un agnóstico que es antiaborto, conservador y cree en la objetividad. Sí, yo no creo en la objetividad. No en la objetividad y mucho menos creo en la cuestión del objetivismo randiano, menos todavía. Yo lo veo que son como nuevas formas del materialismo y del empirismo moderno que se disfrazan con nuevas palabras. En todo caso, la única objetividad puede ser dada por Dios. Pero Dios es un misterio. Entonces, nos queda recurrir a la revelación, como para saber qué opina Dios en los seres inspirados, ¿no? Como San Pablo, por ejemplo, en sus cartas, y en la Biblia, y en el magisterio de la Iglesia, en los papas. En esas cosas creo yo que pueden arrojar luz. En la filosofía natural de Platón, de Aristóteles, de los estoicos, de los neoplatónicos, hay verdades de razón que son muy iluminadoras. No, bueno, sí, me dice el objetivismo moral. Sí, qué sé yo, puede ser. Sí, vos te referís a lo contrario que es el relativismo, pero el relativismo moral que es muy peligroso, porque es contradictorio generalmente. Pero ¿sabés por qué surge el relativismo moral? Que yo lo dije en mi video anterior y lo voy a seguir desarrollando. Pasa por esto. En la Edad Media, el centro del mundo
el centro de todo era Dios. Ese es lo único objetivo que se puede tener. Es decir, la idea de que hay un ser supremo que es creador y que manda sobre todo. La autoridad máxima, a la cual todos nos sometemos como somos seres insignificantes. En ese sentido no tenemos voz ni voto, es una dictadura, es una... ¿cómo explicarte? Es totalitario Dios en eso. Pero que nos da el libre albedrío de obedecerle o no obedecerle. Eso es la doctrina del libre albedrío cristiana. O sea, nos creó con la capacidad de obedecer. O sea, a los animales no los creó con libre albedrío. Los animales siempre obedecen a la naturaleza, siempre. Y a su vez son contaminados por cosas humanas. A veces hay animales que imitan lo humano, pero lo hacen imitando. Un mono no piensa, imita cosas humanas, pero no es que él tiene voluntad y libre decisión. Entonces Dios en la Edad Media era el punto de referencia, era el centro. Eso no pasó nunca más que en la Edad Media. O sea, en el siglo I al siglo XV. Durante esos siglos Dios fue el punto de referencia. ¿Cómo? Con la Biblia, con la revelación, con el magisterio, con la tradición. ¿Qué pasó cuando se dejó de lado con el iluminismo y sobre todo con los últimos filósofos, esto que yo nombré en ese video que les digo que miren, que se llama de los falsos dioses modernos? Yo ahí explico que esto empieza en la Edad Media a caer con Tomás de Aquino, cuando empieza a darle mucha importancia a la razón. Eso que ustedes quieren darle importancia, la razón humana, la secularización, el hablar en el lenguaje moderno. Bueno, no había modernidad, pero ya existía esa necesidad de hablar en los términos netamente racionales, poniendo la fe en otro punto, en otro nivel, separando la razón de la fe. O sea, vinculándolas, pero diciendo que la razón por sí misma se sostiene, porque fuimos creados por Dios con la razón, y por lo tanto la razón no está contaminada del pecado. Es decir, se olvida de eso, porque San Anselmo sabía, y San Agustín, que nosotros no podíamos ver claro. La razón nuestra está podrida, está oscurecida. ¿Por qué? ¿Por quién? Por el pecado. Porque nacemos en pecado. ¿Qué significa que nacemos en pecado? Significa que la raza humana, representada por Adán y Eva, cayó de la gracia, cayó del paraíso. No habita con Dios, no es una con Dios. No hace su voluntad. El fruto del árbol es simplemente un símbolo para decir que el hombre desobedeció y que el hombre dijo: yo voy a elegir algo que no es Dios. Que yo elijo algo que no es Dios. Mi voluntad, lo que me dice Eva, lo que se me ocurre, lo que tengo ganas, lo que me pinta, mi libertad, mi individualidad, mi libre albedrío lo voy a usar, voy a experimentar y voy a probar qué sería no seguir a Dios. ¿Qué pasó? El hombre se sintió con vergüenza, porque de pronto se vio a sí mismo despojado de todo, se percibió a sí mismo, vio su cuerpo. Pero no es el cuerpo físico, se vio a sí mismo desnudo. Antes no tomaba conciencia de sí, estaba pendiente de gozar del reino de Dios y de lo que Dios le daba, la belleza de ese paraíso, y contemplaba a ese Dios. Entonces, cuando deja de contemplar, se mira y se ve a sí mismo como individuo, y se siente miserable y se avergüenza y se tapa y se esconde, tiene miedo, porque siente que ahora ya no está protegido, porque siente que ahora está librado a su propia suerte. En la doctrina cristiana se dice que esto pasó hasta que vino Cristo, es decir, que Cristo vino para devolverle al hombre la conexión con Dios. Por eso que la cultura católica es tan importante, porque es el fruto del proceso, del trabajo intelectual, artístico, espiritual, por
que el hombre retome sus raíces, su religión, su unión con Dios. O sea, que vuelva a ser lo que era. Restaurarlo todo en Cristo. Por eso tiene que gobernar Cristo. Por eso que yo, en el grupo conservadurismo, cuando lo creé, puse la imagen de Cristo con los apóstoles en un trono. Cristo en un trono. La pregunta es, vos, ustedes, ¿quieren poner a Cristo en el trono? ¿O quieren ponerlo a Mises? ¿O a Cunet Ledin? ¿O a Burke? ¿O a Hayek? ¿O a Agustín Laje? ¿A quién quieren poner en el trono de Cristo? ¿A Donald Trump? ¿A Bolsonaro? ¿A quién quieren poner en el trono de Cristo? ¿Quién tiene que reinar en los corazones de los hombres? Cristo. Entonces, mi filosofía política es la de que reine Cristo en los corazones de los hombres. Y me dirás, pero Mariano, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, Dios proveerá. Dios proveyó, ¿o no? ¿No le proveyó a San Pablo? ¿No los proveyó a los apóstoles? ¿No los proveyó a toda la historia de la iglesia? ¿A los santos? ¿A los mártires? ¿A los científicos? ¿No los inspiró Dios, acaso? Que eran creyentes. Porque eran creyentes. A mí me parece que todos son parches, todo lo que vayan a hacer los liberales, los conservadores. Y si me decís a ver qué diferencia hay entre los liberales y los conservadores, bueno, a mí me parece que los liberales son izquierdistas, son revolucionarios del siglo XVIII, esos son. Tanto la escuela escocesa como la francesa. Defienden la vida, la libertad del individuo y te emancipan de Dios. Son luciferianos, como los masones, que me preguntaba José. O sea, los masones son liberales, solo que los masones actuaban en logias para poder tomar el poder y hacer las revoluciones. En cambio, los liberales solamente escribían los libros, pero muchos de esos liberales eran masones, sobre todo los ingleses y escoceses. ¿Dónde está la gran logia masónica más conocida e importante del mundo? En Escocia, justamente donde sale la escuela escocesa, ¿no? Esa que tanto adoran los liberales, la escuela de Adam Smith, de David Hume. ¿Qué eran todos estos muchachos? Librepensadores, masones, liberales. Ateos. David Hume, el tipo más ateo que existió en la historia de la filosofía. Ateo y antiespiritualista, negaba el alma y negaba a Dios. Pero no la negaba un poquito, la negaba totalmente. O sea, para él no existe más que la materia. Cuanto más material es algo, más real. Todo lo es satánico, pues es todo lo contrario de la filosofía neoplatónica que inspiró el catolicismo, que es la idea de que la materia es lo menos real y lo más real es Dios. Y el alma es mucho más real que el cuerpo, porque se sostiene más allá de lo corruptible, es incorruptible, o sea, no se destruye. Así que bueno, el ser humano perdió su conexión con Dios y se volvió en la medida de todas las cosas. La modernidad es un tiempo en el cual cada uno decide por consenso qué es verdad y qué no es verdad, qué es bueno y qué es malo. Es una idea sofista esa, que ya Platón la combatió. Justamente vos estás hablando del relativismo, ¿no, Leonardo? Justamente Platón ya esto lo advirtió hace 2400 años. Dijo, los sofistas son unos embusteros porque quieren hacer pasar lo blanco como negro, lo negro como blanco, que todo es lo mismo. Depende de cómo se mire y cómo se hable. Entonces, ya se estableció una doctrina en la cual Platón, después viene Aristóteles con la lógica y dice, no, la lógica es así, no se puede cambiar.
Hay verdades de razón, hay orden en la razón. Y eso estableció unos parámetros para que la Iglesia luego desarrollara un pensamiento que no sea relativista justamente. Pero en la Edad Moderna, con el humanismo y el renacentismo y el subjetivismo, que es moderno, justamente la subjetividad, que ya tiene su desarrollo más que nada en Kant, se empieza a establecer al sujeto. El sujeto viene a ser el que determina las verdades. ¿Qué es la moral de Kant? ¿Qué es la teoría del conocimiento de Kant? ¿Qué es la crítica del juicio de Kant? Que hablan del bien, la verdad y la belleza. El bien es algo subjetivo, lo determina mi razón interior, inmanente. Yo lo determino, con la máxima que se llama el imperativo categórico, que surge de mi razón. ¿En qué convierte la moral Kant? En una cuestión subjetiva. Que él dice que es universal, pero que surge de mí, no de Dios. Ahí donde no hay objetividad, porque obviamente si surge de mí y de mi racionalidad, se transforma en algo que emana de mi interior. ¿Pero de qué mi interior? Mi interior intelectual, de mi razón. ¿Qué puede objetivizarte a vos? Y la verdad revelada. Porque la verdad revelada no es una cuestión de opinión. Cuando Dios dijo no matarás, se manifestó. No es una opinión de Moisés eso. No es que a Moisés se le ocurrió. Eso le fue dictado. Punto. Y cuando Jesús habló, es una revelación. No es que él se puso a filosofar. Entonces la modernidad dice que la belleza también, en la crítica del juicio de Kant, dice que la belleza es algo subjetivo. La construyo yo desde mis categorías interiores, racionales, y establezco un parámetro de belleza. Y después tenés la crítica de la razón pura, que dice que en realidad el conocimiento lo establezco yo. La verdad la establezco yo. ¿Cómo la establezco? Con dos principios. Primero, el tiempo y el espacio son subjetivos, por lo tanto, no existen, más que en mi intuición. Y luego las categorías de la razón que ordenan la intuición de la experiencia y la percepción. Por lo tanto, sigo estando en mi mente, en mi racionalidad, el establecer las verdades. Por lo cual yo le voy a hacer a los fenómenos dar significación y coherencia y orden y estructura, pero no es algo que se me revela, sino que yo lo establezco. Y eso es el principio de la ciencia moderna, que es experimentar en base a una hipótesis que yo coloco y que le hago hacer a la realidad, a la naturaleza, responder a mis expectativas. Eso es la ciencia moderna, que depende del observador, del sujeto, que es quien establece las leyes. Esa estructura del conocimiento te hace pensar que no existe ninguna verdad objetiva, ni revelada, ni trascendente. No hay nada que trascienda la inmanencia racionalista. Y eso, ¿qué genera? Un peligro terrible, como decía Carla, un peligro porque es lo que pasa en el mundo moderno. Cada uno va a establecer su verdad, su Dios, su concepto de belleza, su concepto de bien y el mal, según lo que le parezca. Eso es lo que mis alumnos, cuando yo voy a la escuela y les pregunto, me dicen: el bien y el mal dependen de cada quien, no existen. La verdad tampoco. Pero ellos lo dicen porque les enseñan eso. Hoy se enseña eso. En Argentina y supongo que en Venezuela y supongo que en todas partes. Que todo depende de lo que pienses, lo que se te ocurra, lo que quieras. ¿Querés mutilarte? ¿Querés operarte? ¿Querés ponerte alambres? ¿Querés abortar? ¿Querés cambiarte de sexo? ¿Querés ser satánico? ¿Querés tener sexo con menores? Y bueno, hacelo. ¿O no tenés derecho acaso?
¿Quién es el cura, el sacerdote, el fanático religioso que te va a venir a impedir tu libertad? Todos estos creyentes chupacirios de la iglesia. Bueno, si quieren ver un poco más claro todo esto, ya te digo, hice 2 videos que están en mi canal. Uno se llama Conservadurismo y Catolicismo y el otro video se llama Liberalismo y Socialismo, los falsos ídolos modernos. Ahí van a encontrar mucho de lo que digo acá, bastante más claro incluso y muy resumido también, muy explicado según un texto que yo escribí que se llama La pérdida de la sacralidad en el mundo moderno. Y ese texto está pegado debajo del video. Ese video que hice sobre los falsos dioses modernos, está el texto que se llama La pérdida de la sacralidad en el mundo moderno. Ahí van a encontrar toda esta explicación que yo hago sobre el proceso de secularización que tiene su mayor desarrollo en el siglo XVIII con el iluminismo y la ilustración. Del iluminismo y la ilustración surgen el liberalismo y el socialismo. Por eso que son hermanos y por eso es que se entienden. Por eso es que Estados Unidos durante la Guerra Fría se llevó muy bien contra toda otra cosa que quiera desmentirlo con la Unión Soviética. Se llamaban aliados en la guerra. ¿Por qué eran aliados? Porque Estados Unidos es progresista, no es conservador, no se coman el amague. Y porque Rusia es progresista. Unión Soviética era progresista. La Rusia de Putin no sé, pero la Rusia de la Unión Soviética era progresista. Ahora, ¿qué quiero decir con progresista? Es una idea que surgió en el iluminismo, el progresismo. La idea de progreso indefinido, es una idea de estos pensadores, ¿no? Siempre creían en la evolución, todo va hacia más, hacia mejor, más alto, evolución del hombre, ¿no? Darwin, Hegel, Herbert Spencer, malthusianismo. Es la idea de que, el progresismo liberal yanqui es una manera del progresismo. Y el progresismo de la revolución cultural maoísta china es otra manera de progresismo. Los pensadores del marxismo cultural de la escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Walter Benjamin, Erich Fromm, toda la escuela de Frankfurt, eran judíos que se fueron de la Alemania nazi a vivir a Estados Unidos y ellos desarrollaron sus ideas en Estados Unidos. Eligieron Estados Unidos. Y esa es una forma de progresismo. Y después hay otras formas, las ideas que tenía Mao. Por ejemplo, Mao consideraba que la religión era atraso. Entonces persiguió a los budistas, a los cristianos, a los taoístas, para instaurar su nueva religión comunista, que es la que hoy tenemos en China, que es el hombre progresando. El hombre se sale de la oscuridad de la religión que genera desigualdad, opresión, castas, y entonces
todos somos iguales, todos somos uno, todos luchamos por la justicia, por el orden, para que todos estemos contenidos y guiados por la revolución, por el Estado, por lo que se llame, ¿no? Por la ideología. Entonces ahí Dios queda completamente fuera porque es atraso, eso es atraso, no es progreso. Es el enemigo. Donde esté Dios hay atraso. Es una idea ilustrada, iluminista. O sea que Mao Zedong, el chino, ¿qué era? Voltaire era Rousseau. Bueno, Rousseau es bastante raro porque era bastante salvaje, pero de alguna manera creía en estas ideas también. En ese sentido, es tal el poder que tiene Europa y el cristianismo, tal el poder que tiene, que aún los pensadores que no son cristianos o que se abrieron del catolicismo, que se abrieron del cristianismo y que son ateos, ponele Marx u otros, son cristianos, pervertidos como Lutero, pervertidos, deformados, no reformados, deformados. Pero sigue el poder cristiano, sigue en el mundo, se impuso el cristianismo, que es lo que no puede tolerar el Islam. El Islam tiene celos totales de que su religión no fue la religión mundial. Ellos dominan África y Asia, parte de pueblos bastante atrasados, pero no lograron tener el poder en la cultura que prevaleció y que hasta el día de hoy domina el mundo. Los capitalistas y los liberales y los marxistas y los socialistas también son cristianos. Pervertidos, deformados, pero todos sus principios vienen de la filosofía escolástica, de la filosofía moderna, de los racionalistas, de los empiristas, todos de pueblos europeos formados en la cultura medieval, filosófica y en la cultura católica que derivó en múltiples ramas. Bueno, ya está, ya los terminé de aburrir a todos.